Un mes ha transcurrido desde que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció una operación especial militar en Ucrania para desnazificar y desmilitarizar el territorio. En el día 30 de la guerra, Rusia dio por concluida la primera fase de su plan. Primera fase en la que Moscú se ha estancado en el campo de batalla y no ha logrado sus objetivos. Yo soy José Daniel Machorro y para hablar sobre el mes de la guerra entre Rusia y Ucrania me encuentro con el doctor Dejan Mihailovich, quien es especialista en geopolítica y relaciones internacionales. Doctor Dejan, lo saludo con mucho gusto. Muchas gracias por aceptar realizar esta entrevista. Gracias a ustedes por invitarme. Un saludo. Doctor Dejan, según los análisis, Rusia no pretende establecer una ocupación total en Ucrania, sino cambiar la política exterior ucraniana. Y en principio era establecer un cambio en el gobierno ucraniano para poner un gobierno afín a Rusia. ¿Qué ha implicado la primera fase de la invasión rusa? ¿Cómo evalúa la implementación de la estrategia política y militar de Rusia y de Ucrania durante este mes? Sí, bueno, desde entrada yo le diría que para definir con precisión los objetivos de esta intervención, operación militar especial, invasión, agresión, prácticamente todas estas denominaciones pueden aplicarse desde el punto de vista diferente de cómo se observa el motivo principal de movimientos militares de la invasión prácticamente, ¿no? Y de agresión militar de Rusia en contra de Ucrania, porque yo le diría que en un principio tenemos que ser muy cuidadosos para dilucidar entre al menos tres diferentes niveles de discurso donde cada uno corresponde a una escala geográfica, propiamente dicho. Esto lo que pasa hoy en Ucrania no es de hace un mes, tiene una historia mucho más larga. Al menos tenemos que remontarnos hasta el año 2003, 2004 y después 2013, 2014. La violencia, la guerra civil, las hostilidades entre el gobierno central y las dos oblasts o regiones, Lugansk y Donetsk, que estas hostilidades han provocado más de 15,000, entre 15,000 y 14,000 muertos, la mayoría de ellos civiles, desde 2014 a la fecha. Esto quiere decir que Ucrania, como un Estado-nación que ocupa ese espacio tradicionalmente llamado o interpretado como postsoviético, porque bien lo sabe, el mundo, después de la famosa desintegración de la Unión Soviética, donde el Occidente se proclama victorioso, termina la Guerra Fría, ¿no? Se expande la economía del mercado, muere el socialismo realmente existente, se promueve la lucha y la defensa de los derechos humanos, la democracia parlamentaria, y que estos países que antes estaban bajo el yugo soviético, formando parte de la URSS o formando parte del bloque, comienzan un tedioso proceso de transición. Transitan no solo desde el autoritarismo a la democracia, en términos de régimen político, sino que también transitan desde el capitalismo al socialismo. Y esta transición tuvo consecuencias muy variadas de país a país. Lamentablemente, Ucrania es un caso donde esta transición en parte nunca concluyó y en otra parte concluyó muy mal. Eso quiere decir que en este periodo Ucrania tuvo 7 presidentes. La gran parte de la población vive un descontento total en términos de calidad de vida, de estabilidad política, del estancamiento del desarrollo económico y encima de todo esto, roces, celos, problemas que tienen un carácter multiétnico o multiconfesional.
eso es un tema que más adelante podemos desarrollar. Entonces, en esa escala Estado-Nacional, el conflicto actual solo es un capítulo más reciente de algo que se inició hace varios años, que formalmente lo pudimos llamar guerra civil, pero que hoy se transformó en guerra entre dos países que están ahí en el campo de la batalla, pero en realidad sabemos muy bien que es una guerra entre Rusia y la OTAN, o el Occidente, desarrollada en el campo de batalla que lamentablemente coincide con el territorio de un país soberano que fue agredido e invadido. Luego viene otra escala, que es la escala regional, donde tenemos que estar también muy cuidadosos para saber que Ucrania es un país aproximadamente del tamaño de Francia. Es un país que tiene una población mayor a 40 millones de personas. Es decir, es un país grande en términos europeos. Para los europeos es un país cuya extensión y población se catalogan como grandes. La posición que ocupa, geográficamente hablando, tiene una importancia estratégica enorme. Son los gasoductos, oleoductos, puertos, aeropuertos, toda esa infraestructura que permite precisamente a que Ucrania sea un país de tránsito de muchos commodities, de muchas mercancías, donde los energéticos son los más importantes. De tal modo que pelea por Ucrania no solo es una pelea por extender la democracia o acelerar algunos procesos políticos que conducen a la estabilidad política, es una pelea por el dominio de esta zona y por obtener ventajas comparativas en materia de esa rivalidad. ¿Quién tiene acceso a los energéticos, a los recursos estratégicos? ¿Quién manda? ¿Quién domina? ¿Y quién es el que estaría a cargo de un nuevo diseño y de una nueva distribución de los poderes globales? Y finalmente la escala global. Nuestro mundo de hoy no es un mundo multipolar como muchos una y otra vez repiten hasta el cansancio, pensando de que durante la Guerra Fría estuvimos testigos de una rivalidad entre dos grandes bloques políticos, económicos, sociales, militares, culturales, ¿no? Y donde, perdóname, la OTAN y el Pacto de Varsovia solo eran una especie de músculo militar exhibido para ir manteniendo esa rivalidad a través de esa estrategia de MAD, ¿no? La destrucción mutua asegurada, etcétera, etcétera. Sino, más bien se trata aquí de un mundo que de bipolar, perdón, pasa a unipolar. Yo lo discuto mucho, para mí los polos son polos porque son dos, pero esto es una cuestión lingüística, no quiero involucrar aquí los ingredientes que a muchos tal vez no les importaría nada. Pasamos a un mundo entrópico, en donde la principal característica no son muchos polos o centros de poder que se desafían mutuamente, sino que son fuerzas políticas, diplomáticas, militares, económicas, financieras, comerciales, culturales, que rivalizan por obtener una posición privilegiada en un mundo que es interconectado e interdependiente. Y en esas circunstancias, China, Rusia, Estados Unidos y sus aliados occidentales forman parte de un mágico triángulo, ¿no? Fuera del cual usted no puede resolver ningún problema, ni plantear ningún problema. Entonces, a escala global, el conflicto ucraniano se observa como un punto, como un foco rojo que está en el camino por medio del cual se extiende la nueva ruta de la seda. Esta es mi teoría, ¿no? Si usted observa las guerras fabricadas, los conflictos promovidos artificialmente en últimos años, todos tienen un denominador común. Claro que difieren en muchas características. Y ese denominador común es que todos están en la nueva ruta de la seda. Y el objetivo es muy claro de Estados Unidos: detener ese proceso.
es un proceso irreversible, pero hay que detenerlo, posponerlo en la medida de lo posible. Entonces, si tomamos en cuenta estas tres escalas, un conflicto dentro de un país, antecedentes son muy importantes, un conflicto dentro de un país, pero que sobresale las fronteras del mismo, porque se involucran países vecinos, y un conflicto que estalla e impacta a nivel global, donde hoy en día tenemos a través de esa imbécil cultura de cancelación, situaciones absurdas donde se le anula el contrato a una cantante de ópera rusa en Metropolitan, ¿no? O se le prohíbe a un profesor italiano impartir clases sobre las novelas de Dostoyevsky y la literatura rusa, o en Croacia eliminan del programa de una orquesta filarmónica o sinfónica, perdón, piezas musicales de Piotr Ilich Tchaikovsky. Antes de pasar a hablar un poquito más de lo general, me gustaría centrarme todavía en el conflicto de la guerra. Y le pregunto, o más bien le comento que pues Moscú pretendía, según los análisis, que el éxito militar se trasladara pues, a tener una posición de fuerza en la mesa de negociaciones. No lo han logrado y el conflicto se ha prolongado y existe la posibilidad de que haya una escalada en la cual se implementen armas nucleares o químicas, por lo que le pregunto, ¿qué escenarios ve más probables que ocurran en la resolución de este conflicto? Desde mi muy modesto punto de vista, está descartado el uso de armas nucleares igual. También está descartado el uso de armas químicas. Si usted lo ve, independientemente si simpatiza con una parte involucrada en este conflicto o tiene abierta antipatía, incluso odio, porque en este mundo de hoy, al parecer, todo se vale, ¿no? Algunas plataformas de internet abrieron espacios en los que durante 2 o 3 horas tú puedes odiar a un país, un personaje o algo así, ¿no? Y hasta hace 3 o 4 semanas atrás esto era imposible, te cancelaban la cuenta, ¿no? Entonces, independientemente de esto, yo que le contestaría a esta pregunta es lo siguiente. En un principio, en la fase inicial, cuando avanzaban las tropas rusas incursionando en el territorio ucraniano, Kremlin oficialmente proclamaba 3 grandes objetivos de esta intervención. El primero consistía ni más ni menos sino en desmilitarización de Ucrania. Habría que ver qué es esto y por qué figura en la lista de objetivos. El segundo era desnazificación de Ucrania. Ojo con la palabra. Y el tercero era que el actual gobierno ucraniano reconozca a Crimea como parte de la soberanía rusa y que Rusia, la Federación Rusa, es prácticamente el país al que Crimea pertenece. Si lo vemos, en los primeros días, el avance de las tropas rusas y la táctica militar consistía en el hecho de incursionar por 3 lados, desde el norte, ahí está cerca Bielorrusia, penetrando por las orillas del río Dnieper y llegando a las puertas de la capital Kiev. Es obvio. Desde el sur, la península de Crimea, dominada por Rusia, anexada, reincorporada, llámelo como quieras, y luego la parte de esta zona fronteriza entre Lugansk y Donetsk, que territorialmente no es una porción, no es una extensión tan grande como la gente piensa, pero es importante. Se lo digo porque hasta el día de hoy, si usted se toma la molestia de imprimir en una hoja el mapa de Ucrania y con un lápiz comience a trazar lo que son los puntos en donde el ejército ruso se atrincheró, posicionó, obviamente con una devastación tremenda de la infraestructura, y si empieza a trazar esta línea, se va a dar cuenta de qué se trata.
desde Kiev a Chernivtsi, a Sumy, a Kharkov, a Lugansk, a Donetsk, a Mariupol, a Melitopol, a Mykolaiv y terminando en Odessa. Prácticamente se trata de una media luna que elimina la soberanía ucraniana en el mar de Azov y en el mar Negro. Esto es una mutilación territorial importantísima para la hora de las negociaciones. Yo creo que esta va a ser la principal ventaja rusa en la mesa de negociar el desenlace final de este conflicto. Si es que lleguemos a ese desenlace final, porque hay elementos que lo van a impedir. Dos, la táctica militar rusa me asocia mucho a la presencia rusa en Siria. Para evitar bajas civiles y la devastación, se cercaban importantes centros donde se concentraban las tropas enemigas, principalmente zonas urbanas, obligándolas a salir. Por eso ese asunto de corredores humanitarios para que los civiles se salgan y después enfrentar los combatientes que ellos buscan. Obviamente, el ejército ucraniano y una parte del ejército ucraniano compuesta por organizaciones paramilitares, incluso algunas de ellas ya institucionalizadas, protonazis, ¿no? Que son miles de combatientes con suástica tatuada que durante 8 años estaban dale y dale, machaca y machaca en Lugansk y Donetsk, provocando más de 14,000 muertos, donde nadie nunca se le ocurrió levantar la mano y decir, señores, aquí en pleno Europa tenemos una guerra, detengámosla. En 2013 y 2014, con el famoso Maidán y con el golpe de Estado, se depone un presidente, se impone otro, se levanta la población de origen ruso, étnicamente rusos y de habla rusa, en zonas de Lugansk y Donetsk, y se negocia esta situación. Son los acuerdos de Minsk. Zonas de Lugansk y Donetsk, gobierno de Kiev, Francia y Alemania como garantes de este acuerdo, que tiene 2 etapas, Minsk 1 y Minsk 2, y que Ucrania se lo pasó por alto. Francia y Alemania nunca se responsabilizaron por incumplir como garantes Ucrania ese acuerdo. Presidente Putin, que no puedo presumir que simpatizo con él, al contrario, pedía en foros internacionales una y otra vez poner esto en la agenda de negociaciones en diferentes niveles, incluso en Naciones Unidas. Se desoyó esto y ahora, como el Occidente, y cuando uso esa palabra de dudosa procedencia, pienso en Estados Unidos, Unión Europea, como nunca enfrentaron a estos problemas y el origen de los mismos, ahora tienen que enfrentar las consecuencias. El avance ruso está detenido. No me atrevo a decir por qué, si es por una gran resistencia de las tropas ucranianas o algunos fallos, sobre todo en el alto mando del ejército ruso, pero a mí me parece que el mismo Putin calculaba que esto va a durar más de un mes, incluso mucho más de un mes. Hoy se especula que ya tenemos una fecha, porque es una fecha simbólica, a la cual Kremlin no puede tolerar como una fecha que coincidiría con la gran victoria rusa en la Segunda Guerra Mundial. Es el día de la victoria, es el 9 de mayo, y muchos especulan que esta guerra, o al menos cese de hostilidades, debe lograrse antes del 9 de mayo. Para mí sería maravilloso que esto suceda mañana, para muchos ciudadanos del mundo, pero me temo que por el comportamiento de la Unión Europea y los Estados Unidos,
que hoy mismo los funcionarios polacos, no uno, varios, decían que hay que armar Ucrania hasta los dientes. ¿Qué quiere decir esto? El Occidente no quiere que esto termine. Putin, no estoy muy seguro si lo quiere o no, pero la situación es muy delicada cada vez más. Oye, ¿cuál es el interés en Occidente porque el conflicto continúe? ¿Qué beneficios tendrían? Sí, beneficio número uno es deshacerse de sus arsenales militares que están depositados allá en las bodegas con una fecha de caducidad próxima y que pueden utilizarse ahora para combatir a los rusos. Número uno. Número dos, cualquier conflicto en las narices de Rusia debilita a un gran rival y pasiviza a otro gran rival. Al rato podemos involucrar a China. Y tres, obviamente, el avance de Rusia y de China escalando, juntando los puntos para enfrentar el poder hegemónico estadounidense y de sus aliados, no cayó nada bien en últimos años, ni en Bruselas, ni en Washington. Obviamente, detrás de esto está una cuestión que es más de índole teórica. Y si me permite un minuto, yo solo diría, la parte de responder cuál es el interés de Occidente de que esto perdure, consiste en un hecho bastante depravado, que incluso merece un profundo análisis de corte psicoanalítico. Recordará usted que en la época de Thomas Hobbes, modernidad temprana, él decía homo homini lupus est, ¿no? El hombre es el lobo para otro hombre. Entonces las guerras eran todos contra todos, en potencia. Pero fíjate que aún así, en el momento cuando se proclama un vencedor, se hinca el vencido, se suscribe un tratado de paz. Ese tratado de paz formaba parte constitutiva de la guerra como tal, y a partir de la firma de paz nacía un nuevo orden. Hoy todo se invierte. Hoy las guerras no se hacen para que nazca un nuevo orden como muchos piensan. Es una tontería. Hoy las guerras se hacen para que el orden actual se preserve, que subsista. Porque el actual orden necesita de guerra, no solo en términos de una economía basada en producción de armamento para la destrucción masiva, armas nucleares, etcétera, hipersónicas, sino estamos en un mundo, y eso es el punto donde quiero llegar, en un mundo de tres crisis. Hay una gran crisis del sistema mundo capitalista como tal. Eso es una crisis estructural. No solo está en crisis el capital, sino la formación social histórica del capitalismo en sí. Esto no tiene precedente. Y es una crisis estructural que tiene un carácter universal. No puedes decir que está en crisis petroquímica y el turismo florea. Todo. Luego, el impacto es global. Nadie está a salvo. Y tres, su duración. A ver, ¿quién puede decir cuándo va a terminar? Eso es número uno. Número dos, más allá de esa crisis estructural del sistema mundo capitalista, asistimos a la crisis del código civilizatorio occidental. El occidente, tal y como se maneja en libros de historia o historia de las civilizaciones, ya no existe. No hay occidente de Oswald Spengler o de Leopold von Ranke. No hay civilizaciones, y mucho menos una civilización occidental con capacidad de hacerse cargo para guiar a la humanidad ahí donde queremos que llegue. Y tres, hay una crisis del modelo hegemónico, con Estados Unidos a la cabeza. Doctor. Estas tres cosas. Doctor, antes de abundar en este tema que me parece muy interesante, quiero hablar sobre la narrativa que se escucha mucho en Occidente, en la cual, bueno, pues a Volodymyr Zelensky se le ha puesto como el estandarte de la resistencia de Ucrania, y al presidente ruso Vladimir Putin está convertido en un paria y ha sido calificado como un dictador asesino, un criminal de guerra por el presidente Joe Biden. Le quiero preguntar,
¿Qué papel tienen estos dos mandatarios en el escenario internacional? Y bajo este relato, ¿de verdad Rusia es la nación mala y Ucrania es la nación buena? Sí, lamentablemente yo te puedo decir que nosotros, sí, al fin y al cabo vivimos en un mundo donde la modernidad clásica, tal y como la hemos conocido, como un proyecto histórico, como una época, en algunos rubros ya expiró, ya caducó. Y uno de estos rubros, donde se observan a diestra y siniestra fenómenos nuevos, es precisamente nuestra manera de cómo vemos las cosas, cómo las interpretamos y cómo nos comunicamos. En ese mundo, llamémoslo en cursiva, postmoderno, el foco de interés pasó del hecho a lo que el hecho representa. No estoy diciendo que no hay hechos, claro que los hay, pero hoy lo que tiene mayor peso no es el hecho en sí, sino cómo ese hecho, a través de lo que representa para nosotros, es interpretado y cómo sedimenta en nuestras conciencias, tanto individuales como colectivas. Y es ahí donde los medios juegan un papel preponderante. Digo los medios porque usted lo sabe mejor que yo, porque por lo visto tiene un portal o tiene un podcast o un blog, no sé. No existen medios de comunicación en realidad. Y si existen, son muy pocos. Lo que existe son monopolios de información y mecanismos de control social. Es grotesco. Es grotesca la cobertura que dan los mainstream media en el occidente de este asunto. Estamos entre dos puntos extremos. La propaganda vil de Kremlin y la histérica rusofobia occidental de Wall Street Journal, Washington Post, El País, la lista es larga. ¿Por qué? Se borran los antecedentes, se borran los hechos. Lo único que tiene el peso es fabricar esto, envolverlo, empaquetarlo, para que tengamos una clásica historia hollywoodense entre bad guys y good guys, como si fuera una película de vaqueros o de indios y vaqueros, ¿no? Esos términos depravados. Por supuesto, Joe Biden, aún antes del inicio de esta guerra, en una entrevista que dio a un famoso periodista estadounidense, decía que Vladimir Putin es un criminal. ¿Se imagina usted esta frase en 1980, en 1990, donde un mandatario se refiere al otro con esas categorías y que no son, con todo respeto, los mandatarios de Luxemburgo y Burundi, sino de Estados Unidos de Norteamérica y de Rusia? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos a un jefe de Estado que le llama a otro jefe de Estado un criminal, y que hoy mismo varios periodistas sacaron a la luz un video donde Joe Biden, ese pacifista que hoy odia a ese criminal Putin, en 1998 diseñó y promovió el bombardeo sobre Serbia y su capital Belgrado de manera indiscriminada, y sabemos que un año después la OTAN interviene en Serbia, viola su propia acta fundacional, el artículo número 5, porque Serbia no agredió a ningún país miembro de la OTAN. En aquel entonces eran 19, ahora son, oh sorpresa, 30. En esa guerra, cuyo aniversario fue ayer, 24 de marzo, 99, murieron más de 3,000 personas, 90 niños y 2,000 civiles. La destrucción y el daño, se especula, llegó a 100,000 millones de dólares. Se arrojaron 22,000 toneladas de material explosivo, cuyo poder destructivo equivalía a 8.3 bombas que se arrojaron sobre Hiroshima y Nagasaki. Y donde había 37,000 bombas de racimo, que son prohibidas por la Convención de Ginebra, y donde hubo proyectiles untados de uranio empobrecido. Entonces,
Si hablamos de esto, habría que ver quién tiene la cola y qué tan larga es cola para pisar, cómo manejar todo esto a un nivel mediático, propagandístico, vil, o cómo manejarlo o regresarlo en negociaciones político-diplomáticas de respeto mutuo y de ver cómo estos intereses que los grandes tienen y siempre preservan pueden cumplirse, pero no en detrimento de los pequeños. Esto lo que vemos en Ucrania es el retrato vivo de la época de la Guerra Fría, donde la URSS y Estados Unidos usaban espacios de terceros países para exhibirse el músculo. Por eso la Guerra Fría era fría y se sustentaba. La Guerra Fría era fría globalmente, pero esa Guerra Fría global se sustentaba en las guerras calientes locales. Desde Corea, desde Argelia, desde Congo, desde Indochina, desde Oriente Medio, con golpes de Estado y guerras civiles en Centroamérica, en Sudamérica, a diestra y siniestra. La lista de los países bombardeados por Estados Unidos, por los países de la OTAN o por los países del Occidente, es mucho más larga que la lista de Putin o de Rusia. Por supuesto que ahí podemos caer en un grave error. No se trata de participar en un partido de fútbol con campeonatos de sufrimiento, pero el discurso oficial siempre acaba en eso. Recordarás a George Bush Jr. Nosotros y ellos. Nosotros la civilización y valores, ellos la barbarie y el mal. Nosotros el bien, ellos el mal. Dios no es neutral en esta lucha, decía Bush, porque tenía un enlace telefónico con Dios y no solo lo preguntaba si estás de mi lado, sino sabía de antemano que Dios estaba de su lado, ¿no? Entonces, ahí es como terminó, cómo fracasó, cómo fue todo un fiasco esa guerra global preventiva contra el terror. Y obviamente, nadie nunca pintó la torre de Eiffel de la bandera de Yemen cuando empezaron a morirse niños yemení. Nadie nunca sacaba la bandera de Pakistán, de Afganistán, de Irak, de Siria, de Líbano o de Franja de la Gaza, la bandera de Palestina. Perdón, ya me acordé, me estoy contradiciendo. No sé si eres o no el amante de fútbol. Hace unos años, un formidable centro delantero de Sevilla, un equipo español que pelea de tú a tú tanto a Barcelona como Real y Atlético, Canute, después de anotar un gol, se quitó la playera y abajo tenía un letrero que decía apoyo a Palestina. Fue multado con varios miles de dólares y tuvo muchos problemas. Se le acusó de mezclar o contaminar el deporte con la política. Hoy, los futbolistas, y no solo los futbolistas, solo les falta que pongan calzones con la bandera de Ucrania. Estamos cambiando. En muchas ocasiones, me agrada ver cómo los ciudadanos del mundo luchan en contra de la guerra y la violencia. Cualquier persona con raciocinio relativamente estable te dirá que esto es una barbarie. Pero esta no es la única barbarie, ni fue única barbarie, ni será única barbarie. Ese capitalismo actual, que es capitalismo cognitivo, permite que nosotros tengamos la barbarie de Ucrania, que convive perfectamente con TikTok, viajes a Cancún y reggaetones. Doctor Dayan, le quiero preguntar con respecto al orden que tenemos, si es el perfecto, es el mejor que podríamos tener como humanidad y como sociedad, ya que pues desde la narrativa todo aquello que atenta contra el modelo occidental es mal visto. Entonces esa es mi pregunta, ¿realmente este es el mejor orden que podría tener la humanidad? Sabrás que cuando cayó, o más bien cuando fue tumbado el muro de Berlín,
sobresalieron 2 o 3 autores con unos planteamientos y unos discursos muy frágiles, sin fundamento científico serio, para no decirlo de otra manera, más vulgar. Uno de ellos fue Francis Fukuyama y la idea del fin de la historia. El fin de la historia y el último hombre, supuestamente basada en una teoría del filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel, de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. No fue así porque Fukuyama leyó a un autor que leyó y malinterpretó a Hegel. Y entonces Fukuyama malinterpreta una de por sí mala interpretación de un tercer autor. El autor fue un filósofo francés, de origen francés, Alexander Kojève. Entonces, al leer la interpretación que hace Kojève sobre Hegel, Fukuyama llega a construir un discurso muy accesible para las personas comunes, por así decirlo, según el cual prácticamente la desintegración de la Unión Soviética, el fin de la Guerra Fría, el muro de Berlín tumbado, va a abrir un espacio donde ya no vamos a tener una historia con mayúscula, como dirían los alemanes, ¿no? Una Geschichte, ¿no? Sino vamos a tener relatos, Geschichten, ¿no? Historias, donde cada uno va a ser una historia. No hay historia con mayúscula, tú eres historia, yo soy historia, ¿no? Entonces, en esas circunstancias de un supuesto fin de la historia que, como ya te das cuenta hoy, se desmintió, estamos asistiendo al fin del fin de la historia. Es la final del fin de la historia. La historia resucitó, queridos amigos, ¿no? Y no hoy. Resucitó en 91 en Sarajevo, resucitó en 99 en Serbia, resucitó en 2001 en Afganistán, resucitó en 2003 en la Segunda Guerra del Golfo, bueno, contra Irak, resucitó después en Libia, en Siria, en Pakistán, en Yemen, en la zona de los grandes lagos en África, ¿no? Resucitó con Fernando Lugo en Paraguay, con el impeachment de Dilma Rousseff en Brasil, con el vulgar intentona golpista de 2004 contra Hugo Chávez, con lo que le sucedió a Evo Morales. La lista es muy larga. Y 2, Samuel Huntington. Y su teoría del choque de las civilizaciones. Y donde, by the way, esto no es de Huntington, sino de un gran gurú de él, que fue primero un espía británico y después pasó a ser uno de los principales asesores en el Consejo Nacional de Seguridad en Estados Unidos, y que Huntington, al barajar algunas ideas de él, escribe ese texto que se llama El choque entre las civilizaciones, y donde supuestamente, como ya no hay roces de tipo ideológico y político, vamos a asistir a las guerras por la civilización. Y él enumera ahí unas 7 u 8 civilizaciones que sobrevivieron todas las pruebas del tiempo, entre las cuales destaca especialmente una, que es, como tú dices, la occidental. Y que es una civilización que, independientemente de que se sustenta en un tipo de la razón cartesiana, ¿no? Cogito ergo sum de René Descartes, que es una expresión muy específica de un tipo de pensamiento europeo de la época, se extiende en los demás rincones del planeta y dice: no, yo soy para que todo mundo haga uso de mí. Es decir, una modalidad muy específica, muy particular, se extiende y se autopinta como si fuera universal. Es desde ahí que, si tú quieres hacer matemáticas, vives en Quito, Guayaquil, lo puedes hacer siempre y cuando es un patrón hecho en Harvard, en Oxford o en la Universidad de París. De ahí tenemos una especie de colonialidad
no de colonización. El colonialismo como un proceso histórico de extender la soberanía más allá de tus fronteras, soldados británicos en India, ya acabó, pero dejó una secuela, es la colonialidad. Como producto del colonialismo, sobrevive al colonialismo y subsiste sin él. Entonces, ese anhelo de vivir como un gringo, todo el mundo, que tengas en tu garage una 4x4, ¿no? Una casa de $200,000, que vacacionas en Hawái y que consumes lo que consume un ciudadano estadounidense promedio, es el ideal para ser feliz. Estando en Alaska, estando en Nueva Guinea, estando en Siberia, en Suecia o en Lesoto. Me parece maravilloso. Pero para que el resto del mundo consuma el promedio de un consumo de un ciudadano estadounidense, necesitaríamos 8.3 planetas Tierra. Hay algo que los ecologistas llaman soporte de carga. No salen las cuentas. Entonces, Jean Daniel, el ex editor de Nouvel Observateur, una revista francesa, hace ya muchos años decía, muchos años ya pasaron, que nosotros vivimos en un mundo post-occidental. Y China no era China de hoy. Y eso es cierto. Eso, más allá de la Unión Europea y más allá de Washington, se siente cada vez más. El problema es que ni Bruselas ni Washington quieren admitir que ya no son el foco rojo de todo lo que pasa en este mundo. Solo que ahora, Huntington, no solo que, de hecho nunca funcionó esa teoría. En México sabemos muy bien que después del choque de las civilizaciones, un libro drásticamente etnocéntrico, viene una segunda parte, ¿no? Nosotros y los otros, ¿no? Ellos y nosotros, sobre los mexicanos. Huntington no solo es un islamófobo que deseaba una confrontación entre el islam religioso y el cristianismo. Huntington era un mexicanófobo. Y hay algunos autores en México que lamentablemente nunca lo entendieron. Y lo peor de todo, nunca fue el único. Entonces yo creo que hoy no asistimos a una lucha entre las civilizaciones, y menos en la era de un capitalismo cognitivo donde el Internet, las tecnologías, el colapso financiero o cualquier otro fenómeno extendido al nivel planeta, todas estas particularidades las pintan con imágenes que tienen colores comunes. La pandemia lo mostró. Hoy los conflictos son guerras por los recursos, paradójicamente todavía guerras por los territorios, ciberguerras, guerras propagandísticas y culturales, guerras biológicas. Una de las razones que cada vez salen más datos a la luz de la intervención rusa o de la incursión rusa, de la agresión rusa, es que Estados Unidos patrocinaba al menos una treintena de biolaboratorios de alta tecnología de punta en al menos 15 lugares en Ucrania, que nunca se reportaban y que una muy lista periodista búlgara descubrió y lo publicó hace varios meses. En plena época de la pandemia, donde todos estamos con uñas para afuera y viendo cómo vamos a salir, caramba, de todo esto. Porque ya pasaron más de 2 años. Y se reportan estos malabarismos clandestinos. Y ojalá nada más fuera en Ucrania. Imagínate la posibilidad de que tengas en cada esquina un biolaboratorio que dispone de una tecnología suficiente para que en cualquier momento no solo el virus se nos escape, sino que alguien lo destape y se lo lleva, ¿no?, a un Walmart o a un centro comercial o donde sea, ¿no?, un ambiente universitario. Dios no lo quiera, pero estamos asistiendo a las situaciones
que se extienden a lo largo del planeta y donde prácticamente el mensaje final es letal y consiste en lo siguiente: nadie está a salvo. Eso tiene que ver con esa patología mediática de ir inundando la opinión pública mundial con mentiras, distorsiones, tergiversaciones para provocar miedo y pánico. Y cuando tenemos una población mundial, diría el gran filósofo mexicano Vicente Fox, apanicada, entonces tenemos una catatonia masiva, tenemos una pasividad y las élites políticas, económicas y financieras pueden hacer lo que quieran con nosotros. Doctor. En ese sentido, y con eso termino, soy muy contrario a lo que algunos colegas míos una y otra vez plantean como un choque entre los globalistas y los soberanistas. Para nada. Al contrario, no es un choque entre los globalistas que defienden de manera ultranza la expansión del libre mercado, neoliberalismo, comercio, etc., y los soberanistas que defienden al Estado-nación, territorio, estructuras políticas, pueblo, etc. No son soberanistas y globalistas. Son soberanistas globales y globalistas soberanos. El capitalismo y sus 500 años de la historia fueron posibles no solo porque existe el capital como una estructura organizacional, mercado, mercancía, ganancia, acumulación. Subsiste porque hay algo que lo apapache todo esto. Es el Estado capitalista. Y en un determinado momento, cuando hay broncas entre Fiat y Peugeot, entra Estado italiano y entra Estado en francés al escenario. No se quedan con brazos cruzados. Entonces, no hay ninguna pelea entre globalistas y soberanistas. Hay una pelea para que el capitalismo subsista bajo las mismas contradicciones que continuamente genera, pero eso se antoja, tanto teórica como prácticamente, cada vez más difícil. Doctor, finalmente, y retomando un poquito el tema del orden mundial, la guerra, ¿qué implicaciones tendrá en esto? Considerando que tanto Rusia como Moscú decían que la gobernanza global bajo la autoridad de Estados Unidos está en declive, y también viendo la respuesta que ha tenido la Unión Europea para apoyar a Ucrania, y asimismo también pues establecer principios de lo que puede ser la aprobación de una política de defensa comunitaria, y que también varios otros países han mostrado interés en pertenecer a la OTAN, reforzando pues tanto el modelo actual como los intereses de los Estados Unidos. Excelente pregunta. Te felicito por esta pregunta. Son 4 o 5 cuestiones que mencionas ahí. Vamos por partes. El orden. Mucha gente ahora, a diestra y siniestra, habla en esos términos. Lo que pasó con Ucrania y Rusia ahora es otro parteaguas. Equivale a 11 de septiembre de 2001 o el derrumbe del muro de Berlín. El mundo no va a ser igual. Para nada. Esto va a terminar. Y el mundo seguirá siendo igualito. No existe ningún nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial ya es viejo. Es un orden suscrito después de la Segunda Guerra Mundial, en Potsdamer Platz. En el campo de la geopolítica, nosotros llamamos orden una combinación de 3 estructuras históricas que están estrechamente vinculadas. Fíjate. ¿De qué se nutre un orden? Son 3 elementos sin los cuales el orden no puede existir. Primer punto, la capacidad material que le da vida. Capacidad material productiva. 2, ideas, valores que guían el orden. Y 3, marco institucional que se hace cargo de que todo esto funcione en la vida real. Después de la Segunda Guerra Mundial, tienes a Estados Unidos a cargo de la producción material. Tienes promoción del liberalismo político y económico a diestra y siniestra, y tienes Naciones Unidas. ¿Qué tienes hoy? Los 3 elementos siguen en curso. Es el mismísimo orden, solo tiene sus variaciones y modificaciones dependiendo
de los sujetos y la naturaleza misma de los conflictos. Por eso ahora está en juego el hecho de que Naciones Unidas reaccionó una semana después de la guerra, donde se convoca una sesión de Consejo de Seguridad donde no pasó nada. Eso es terrible, igual de terrible que la propia guerra que se está desarrollando allá. Y una asamblea general donde la gente vota diciendo condenamos, pero nadie convoca ninguna conferencia de paz, nadie dice tomen asiento aquí, vamos a ver si esto puede resolverse o no. ¿Cuál es el mensaje? Putin prosigue y el occidente arma a Ucrania. Y el número de muertos civiles aumenta, la destrucción aumenta, los precios se van por los cielos, etcétera, etcétera. Y algunos frotando las manos, como siempre. Cuando cayeron las Torres Gemelas, un montón de gente se frotaba las manos, porque subió el precio de oro exorbitantemente y ellos compraron el oro 2 días antes a precio de banana. Y así es como funciona el asunto. 2, recuérdame solo, porque había 3 o 4 cosas, recuérdame, esto es en cuanto al orden, pero por ahí, si me puede repetir, por favor, discúlpame, claro, porque perdí un poco el... Claro, sí, hablábamos, bueno, de esta Europa de la defensa, de que los países han mostrado esta intención de establecer una política común en esta materia. Sí, bueno, te contesto. La guerra en Ucrania mostró claramente que la Unión Europea pasó a ser un actor de segunda, al menos en este conflicto. Aquí los interlocutores no son Putin y Zelensky. Los interlocutores están en Washington y hay uno disminuido en Bruselas. Los proyectos de defensa común, ¿defenderte de quién? Si tú ves las maniobras militares que hacía el ejército ruso en últimos 15 años, todos los que se interesan por cuestiones militares te dirán que la manera de cómo se preparan no es una manera para agredir. Hubo una situación muy delicada en agosto de 2008 cuando entraron en Georgia, cumplieron su propósito y se retiraron. Incluso, yo no estoy muy seguro si Lugansk y Donetsk, una vez independientes y reconocidos por Kremlin, van a formar parte de la Federación Rusa. Si hay algo que les sobra es el territorio, 17 millones de kilómetros cuadrados. En ese territorio caben 8.5 Méxicos, ¿no? Entonces, desde 2007, cuando Putin en las reuniones de Conferencia Mundial sobre la Seguridad en München, que se celebra anualmente, decía una y otra vez, ¿cuál es la razón de que la OTAN se expandiera? Chequemos en los mapas la OTAN de 1999 y 2022. ¿Por qué? ¿A qué temen? ¿A Rusia? Revisemos un poco la historia. Siglo XIX, Napoleón se va a Moscú. No son rusos que llegan a París. Y sale huyendo. 22 de junio, Adolfo Hitler se va a Moscú, no llega y sale huyendo. Si lo miras por este lado, la Rusia zarista molestaba a la opinión pública en la Europa occidental. No estaba de agrado. La Rusia soviética tampoco. La Rusia de Putin tampoco. ¿Cuál es la Rusia que va a agradar al occidente? Pues una Rusia reducida a Luxemburgo, no solo físicamente, sino simbólicamente. Cosa que no puede pasar. Recordarás a la ya fallecida Madeleine Albright, que decía que esto es una injusticia divina, que un país o un pueblo disponga de tanto espacio, tantos recursos, etcétera, etcétera. Y que esto hay que corregirlo. La misma señora que justificó la muerte de 500,000 de civiles en Irak, niños, jóvenes,
diciendo valió la pena. Entonces, en ese sentido, yo creo que Ucrania es el retrato vivo de que los sistemas de defensa y los acuerdos para un programa de defensa común solo funcionan en el nivel administrativo. Nadie movió un dedo para prevenir y ahora todos actúan para atender las consecuencias nefastas. No sé si puedes por ahí revisar nuevamente la misma pregunta porque me agradó mucho. Este era el segundo elemento. No sé cuánto tiempo tenemos más, pero me gustaría contestarte puntualmente. Tenemos tiempo, no se preocupe. Lo que le decía era de que, bueno, los países se habían unido a apoyar a Ucrania, habían mostrado su inconformidad con respecto a Moscú y que esto pues estaba beneficiando a la OTAN, estaba fortaleciendo también a la Unión Europea, los intereses de los Estados Unidos y el modelo que representan. Entonces le preguntaba yo que qué implicaciones políticas está generando y tendrá la guerra en el orden mundial. Sí, las implicaciones tienen que ver precisamente con una especie de negociar y posicionarse en todos los sentidos, sobre todo económica, comercial y en materia de finanzas mundiales. Hablamos mucho hoy de las sanciones que el Occidente impone a Rusia, pero muy poca gente sabe que el intercambio comercial de Alemania con Rusia, Rusia con Alemania, en los primeros 3 trimestres del año pasado fue 42.000 millones de euros. ¿Sanciones? ¿Cuáles sanciones? Sanciones que están muy puntualmente dirigidas a ciertos actores económicos, financieros, bancos, empresas, estatales, paraestatales o privadas, y que, by the way, todas son grandes competidores en los mercados occidentales y tienen un poderío en el mercado mundial. Esa es la paradoja, donde mucha gente que simpatiza con Putin ve en él un ícono antiglobalizador. No lo es. Puede que Putin sea un soberanista preservando intereses de la minoría étnica rusa en Donetsk y Lugansk, pero a la hora de repartir miles de millones de euros entre los oligarcas rusos, es un vil globalista. Porque sabemos muy bien que el autoritarismo ruso no tiene tanto que ver con una falta de la democracia en términos electorales. Allá hay elecciones, hay marketing político igual que en el occidente. Hay sociedad civil dañada, pero sí existe. Hay voto, no hay fraude en las elecciones. Pero obviamente que el oficialismo tiene una ventaja enorme en comparación con cualquier intento de que la oposición agarre un pedazo más grande del pastel en la Duma, ¿no? En la Cámara Baja. Y otros que ven a Putin un presidente que prosigue con los principios comunes, porque es grotesco, es chaplinesco lo que a veces pasa, porque por ejemplo en México dicen ese fascista comunista, ¿no? ¿Qué puedes decir ante ese tipo de cosas? No, lamentablemente, ¿no? En el espacio mediático en México, pues hay muchísimo gángster con el micrófono que se le permite decir cualquier payasada, y hay gente que dice que sí, ¿no? Que así es, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que las disputas se van a ir poco a poco trasladando del campo de la batalla explícita, de guerra, a esa guerra mediática que va a durar mucho más, con un tipo de propaganda cada vez más agresivo. Y lo decía Richard Kapuscinski hace muchos años. En el momento cuando la información se convierte en mercancía, la verdad es irrelevante. Por eso hoy entre jóvenes hay una sensación de que la política es idéntica al narco, ¿no? Nada más que estos son legales y estos otros cuates son ilegales. O sea, es algo digno de detestar, ¿no?
La política es el sinónimo de algo podrido, algo que te da asco. Pero la pregunta es, ¿quién te asqueó la política? ¿En México, en Rusia, en Alemania o en Estados Unidos? ¿Quién genera ese asco? ¿Y quién provoca que los ciudadanos se aparten de las instituciones y los mecanismos participativos donde deben estar para que su voto se tome en cuenta? Lamentablemente, el modelo de la democracia liberal solo te deja la libertad para elegir al que te va a representar, pero no te deja la libertad para participar en el proceso de toma de decisiones. El mensaje es, ven, acércate, deposita tu voto en las urnas y esfúmate. Te veo en 4 años, en 6 años, etcétera, etcétera. Entonces, en última instancia, esa pregunta que me estás haciendo apunta hacia una nueva estrategia para recuperar nuestras democracias. ¿Hace falta la democracia en Rusia? Por supuesto. Pero hace falta la democracia en Francia. Ve cuántos integrantes de chalecos amarillos perdieron el ojo por balas de goma o quedaron mutilados. En pleno Europa, en Campos Elíseos, no en Burundi o en Ruanda. Entonces, esa lucha yo creo que tiene posibilidades solo si abrimos un frente común a nivel planetario. La democracia ya debe dejar de definirse por los mecanismos que se utilizan para fingirla. La democracia debe definirse por los objetivos. ¿Cuál es la meta? Y la meta es la autonomía individual y la vida digna de un ciudadano, ser histórico, social, políticamente consciente y que mira al otro, no a través de una punta de mira, sino como un amigo, ¿no? Como diría Atahualpa Yupanqui, ¿no? El amigo eres tú mismo, solo que en otra piel. El amigo es uno mismo, solo que en otra piel. Doctor, ya nada más porque me interesa también saber su opinión con respecto a lo de Taiwán, que va en relación a lo que platicábamos en las implicaciones. ¿Servirá este mensaje que se está lanzando de Estados Unidos a Rusia para frenar el interés de China de expandirse a Taiwán y que sea como la base también para lo que los expertos vaticinan, que es que China para el 2030 se va a colocar como potencia hegemónica en cuanto a economía? Sí, deja 2030, yo creo que ya lo es, en muchos rubros, y ahí están los indicadores macroeconómicos o la manera de cómo China maneja una versión más nueva del soft power, ¿no? A través de su política exterior, a través de modalidades de cómo conserva sus intereses estratégicos en la zona, a través de la manera de cómo propuso e integró 2 continentes, porque la nueva ruta de la seda es un proyecto euroasiático donde cualquiera puede subir al tren sin sufrir ningún tipo de chantaje. No te estoy diciendo que China es un maravilloso modelo del futuro, para nada, dista mucho de lo que yo quisiera ver, ¿no? Sobre todo pensando en cuestiones internas de cómo sufre la clase obrera, los campesinos en zonas marginadas del país. Pero sí es cierto, ¿no? El poder suave chino, la manera de cómo hacen los negocios o cómo invierten, su presencia en África y cada vez en un volumen mayor en América Latina, te dice que muy pronto tendremos muchos otros campos de batalla donde se va a poder observar con relativa facilidad esa rivalidad. No solo es, por un lado, Estados Unidos y la Unión Europea y por otro lado, China y Rusia, pensando en Ucrania, ¿no? Sino son 2 maneras de gobernar, de existir la humanidad, de gobernar finanzas, de gobernar comercio, de gobernar producción, de gobernar e intercambiar la tecnología, códigos culturales,
de promover lazos de cooperación, intercambio de valores y promover la convivencia. En ese sentido, yo creo que lo que el Occidente nunca logró entender es el ritmo que tiene China y la manera de contar el tiempo. China no tiene ninguna urgencia para aprovechar ahora lo que pasa en Ucrania y hacer lo mismo con Taiwán. No lo necesita. Lo hará de una manera mucho más elegante y fina. Y es altamente probable que en unas cuantas décadas Taiwán sea otro Hong Kong, ¿no? Otro territorio que formará a pasar parte de la soberanía china con privilegios, autonomía, incluso esa idea de un país, dos sistemas, será muy probablemente un país, tres sistemas. No me preocupa esto, me preocupa más qué va a pasar con Corea en la península, estoy hablando del norte y del sur, y qué va a pasar con Japón, un país súper importante en muchos sentidos, pero que tiene un estatus político de colonia estadounidense, de facto, ¿no? Y finalmente, ¿qué va a pasar con Europa? Porque seguimos con 100,000 soldados norteamericanos en diferentes bases militares, guarniciones y cuarteles a lo largo y ancho en el continente europeo. ¿Para qué? ¿Para defender Europa de Rusia? Porque finalmente, y con eso termino mi respuesta, hay analistas que se preguntan, ¿por qué la OTAN sobrevivió? Fíjate, es una pregunta muy interesante. La OTAN fue creada para contener la propagación y la extensión del comunismo soviético. De ahí la Guerra Fría. Una confrontación que nunca llegó a ser explícita. Una vez desaparecido tu enemigo, ¿cómo vas a justificar que tu presupuesto en materia de seguridad y militar sea de 800,000 millones de dólares? Fabricando de nieve muñecos que van a ser tus objetivos. Entonces la OTAN no solo no desapareció, se fortaleció y se expandió. ¿Por qué? Porque su objetivo inicial no era contener el comunismo para que regrese un zar en Rusia o para que el capitalismo se proclame victorioso. No. El general Ismay, el primer secretario general de la OTAN, 1952-57, decía, la OTAN fue creada para mantener a los soviéticos abajo, para mantener a Alemania abajo, a Estados Unidos adentro y a Rusia fuera. Nosotros adentro, Alemania abajo, Rusia fuera. Por supuesto, era 52, ¿no? Recién pasó 7 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Esa es la respuesta, ¿por qué la OTAN sigue existiendo? Y a mí me interesa mucho ahora ese anuncio de rearme que proclamó el canciller alemán Olaf Scholz hace unos días, barajando la cifra de 100,000 millones de euros para rearmar a Alemania, que está infestada de bases norteamericanas. Y cómo los países de la Unión Europea, de un día para otro, se dieron cuenta que tienen que destinar al menos 3% de su PIB para la defensa. Porque cuando Donald Trump vino a Sicilia y después se fue, su primera visita fue en Arabia Saudí, fíjate, ¿no? Cuando asumió la presidencia se fue a Arabia Saudí y de ahí se pasó a Italia y decía, por favor, tienen que aumentar sus gastos militares porque nosotros no podemos solos. Y en Holanda, en Bélgica, en estos países que destinan apenas entre 1 y 2% del PIB, se reían. Hoy ya están muy seriamente preocupados para ver qué van a hacer con eso. Preocupados porque van a tener que dar mucha lana para armas que probablemente nunca van a usar
ojalá, y van a tener que reorientar sus formas de importación de energéticos. Nord Stream 2 no va a operar, al menos un buen de tiempo. El gas ruso es 40% del consumo para la Unión Europea en total. De todo lo que consume de gas Unión Europea, 40% llega de Rusia. Estados Unidos levantó la mano diciendo, yo tengo aquí mis importantes reservas del gas líquido. Por supuesto que el precio va a cambiar, y ya cambió. Ya ves cómo está fluctuando el precio del petróleo. Ya vemos que gas natural, 1.000 metros cúbicos, va a costar alrededor de 2.000 euros. Ya ves que una tonelada de níquel puede llegar a costar $100,000. ¿Qué vamos a ver con los mercados de cereales ahora, sabiendo que entre Rusia y Ucrania producen 27.8% del trigo a nivel mundial? Viene girasol, viene cebada, vienen muchas cosas. Ve los pequeños supermercados en Alemania saqueados en cursiva. Digo, la gente compraba aceite a diestra y siniestra. En Alemania se genera una situación de pánico por consumir y abastecerte a ti, a tu familia, porque se avecinan tiempos difíciles. Y esto no solo es una cuestión de Putin. Ojalá, yo sería muy feliz si el problema de este mundo es Rusia y es Putin, porque de ser así, fácilmente unidos podríamos detener esa locura. Me parece que no es o no va por ahí. Y es difícil voltear para otro lado y tener una vista mucho más amplia, tragarse el sapo y decir, hay cosas que nosotros tenemos que corregir, modificar, para que este mundo que constantemente sufre cambios, que avanza, pero a veces da un paso adelante y 3 pasos atrás, no se nos extravíe, porque después va a ser muy difícil sacarnos a ese camino luminoso que todos aspiramos. Doctor Dayan, muchas gracias por su tiempo y por su punto de vista. La verdad, muchas gracias, muy valioso, y le deseo todo lo mejor. Sí, te agradezco la confianza y el espacio, y ojalá tengas tu público que quede satisfecho con esta y con otros trabajos que has hecho hasta ahora. Muchas gracias, doctor Dayan. Que esté muy bien.